La Revolución Mexicana ha sido uno de los asentamientos políticos, económicos y sociales más importantes ocurridos en América en los años de 1910 y 1920. La causa principal era derrocar los 30 años de la dictadura porfiriana. Los obreros buscaban una mejor protección para ellos en contra de los apoderados, los campesinos pedían tierras y la gente marginada quería las mismas oportunidades que los poderosos de ese tiempo. Fomentar la distribución de tierras. Unas 18 millones de hectáreas fueron distribuidas a 750.000 familias. Amparó la organización de sindicatos, con el propósito de buscar las reivindicaciones sociales de los obreros. Existieron varios resultados positivos de la Revolución Mexicana, destacados entre ellos el cambio de la propiedad de tierra. A principios de la década de los 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los ejidos y poseía más de la mitad de la totalidad de las tierras cultivadas. También hubo un considerable aumento en el número de pequeños granjeros independientes. Las causas sociales eran la ausencia de legislación laboral y la pobreza campesina. Las conquistas sociales. Se estableció en 1915 el descanso dominical obligatorio y la jornada máxima de 8 horas de trabajo. Produjo un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerevolucionarios habían encontrado sus valores en los elementos culturales europeos. La nueva conciencia nacional encontró expresión en las obras de artistas y escritores. México fue la escena del Renacimiento que tenía algo en común en el gran Renacimiento europeo. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos a campesinos y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo que, en muchos casos, alcanzaba las 12 horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, igual que a fines de colonia, no obstante que los precios de los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo sufrían la expliación en las tiendas de raya, en las que el propietario. La sociedad se encontraba dividida. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros de alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros que vivían en condiciones infrahumanas. La mayor causa política fue la dictadura de Porfirio Díaz, que llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo como el jornal era exiguo, el campesino se iba endeudando y así se arraigaba la tierra como en los siervos en la Edad Media. Por otro lado, los trabajadores vivían en casuchas de adobe o rama de un solo cuarto, sin ventanas y con piso de tierra. La causa principal era derrocar los 30 años de la dictadura porfiriana. Los obreros buscaban una mejor protección para ellos en contra de los apoderadores, los campesinos pedían tierras y la gente marginada quería las mismas oportunidades que los poderosos de ese tiempo. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos. Organizó el partido antireeleccionista y, en la convención del Liceo de la Ciudad de México, se aprobó su candidatura a la presidencia de la República, para competir con el general Díaz. Ya candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey y acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio de 1910, se hizo elegir a Porfirio Díaz por 7ª vez. El pueblo, apoyando a este llamado, se levantó en varios puntos del país el 20 de noviembre de 1910. Lo respaldaba Francisco Pancho Villa, seudónimo de Doroteo Arango, el Centauro del Norte, en nombre de los aldeanos, Emiliano Zapata en representación de los campesinos y otros líderes populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Triunfante, Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana, restaurar la Constitución de 1857, estableció el sufragio popular, prohibió la reelección, etc. No bastaban estas reformas, mermante políticas. El pueblo tenía hambre y quería un cambio de régimen, de estructura. En estas circunstancias, Emiliano Zapata, jefe guerrillero del sur,
propuso el Plan de Ayala, donde la idea era distribuir la tierra entre los campesinos, y él mismo se apropió de algunas haciendas y las distribuyó entre los trabajadores. Francisco Pancho Villa organizó un ejército popular de mineros, peones, vaqueros y bandidos, y repartió dinero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este vasto sector. Contra Madero se unieron conservadores, latifundistas, el clero y su ministro de guerra, el traidor Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no vaciló en hacerlo. Fue asesinado en 1903. Asesinado Madero, sucedió una lucha terrible y sin rumbo en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y constitucionalistas contra convencionistas, zapatistas, villistas, oroquistas, obregonistas, callistas, etc. Desaparecido Venustiano Carranza, gobernaron México 4 presidentes. El responsable de la marcha del movimiento renovador fue el Partido Nacional Revolucionario, o PRI, a partir de 1940, teniendo como pilares de su gobierno a la clase trabajadora, los campesinos y el ejército. Llevó adelante el programa de revolución con una rapidez sin precedentes. Algunas de las obras emprendidas por Lázaro Cárdenas fueron las siguientes. Expropió los yacimientos petrolíferos, acto que fue lo más sensacional del gobierno de Cárdenas, en 1938, en cumplimiento de lo prescrito en la Constitución en 1937.